Amigos del Descubierto, como siempre es un placer darles la bienvenida hoy con nuestro invitado Claudio Eloy Fermín Maldonado, un barinés, hijo de un sucrense nacido en Río Caribe y de una apureña nacida en El Amparo. Bienvenido al Descubierto. Muchísimas gracias, Eduardo. Dirigente político, sociólogo y profesor universitario en la Escuela de Ciencias Sociales en la UCAP y en la de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta. Pero tan comprometido está con esta actividad que me cuenta que viaja todas las semanas a Maracaibo a dar sus clases allá, compartidas con las de Caracas. ¿Qué ha pasado con Claudio Fermín? ¿En qué anda Claudio Fermín, además de la docencia universitaria, un político que tuvo tanta actividad y tanto protagonismo? Eduardo, mi actividad docente no solamente es mi actividad laboral en términos cotidianos, sino que es un oficio, una pasión, una extensión que disfruto mucho y la comparto recorriendo el país en la medida de las posibilidades que tenga a la mano. Actualmente ando visitando muchísimos caseríos y pueblos del país, pero muchísimos desde hace ya algún tiempo, porque creo que es una oportunidad óptima, quizás inmejorable, para que los vecinos de cada rincón de Venezuela, los venezolanos que se dedican a diferentes actividades, productores agropecuarios, académicos, defensores de los trabajadores, gremialistas, dirigentes comunitarios, dirigentes políticos, para que puedan tener una representación en la Asamblea Nacional. Yo creo en la democracia, yo creo en el pluralismo, creo en el debate, creo en la tolerancia, en que juntos podamos armar pareceres en beneficio del colectivo. Y por eso me parece que sería extraordinario que reivindicásemos la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional necesita de esa multicolor representación, pero no solamente de políticos. Los políticos no podemos secuestrar las decisiones públicas. Debe haber también dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, como antes dije, productores agropecuarios, académicos, gente experta en petróleo. ¿Cómo es posible que vivamos en buena manera de la venta del petróleo y los especialistas petroleros no están en la Asamblea? Tenemos 17 estados que viven de la actividad agropecuaria y no tenemos dirigentes campesinos, ni productores agropecuarios, ni gente de la agroindustria en la Asamblea. Entonces estoy dando mi granito de arena, Eduardo, estoy poniendo todo el empeño que esté a mi alcance para motivar, para incentivar que la gente participe, que la gente se involucre, que la gente no se conforme con que 2 o 3 digan por allá en Caracas los candidatos van a hacer esto, sino que la gente diga, este es mi país, yo tengo derecho a plantear mis necesidades, tengo derecho a escoger mis representantes y por eso he venido predicando la necesidad de hacer consultas a los ciudadanos para postular a los candidatos. Me parece importante. Usted se ha autodeclarado como un adalid permanente en la lucha contra los cogollos políticos. Se le siente mucho énfasis en la importancia que le concede a la institucionalidad de la Asamblea Nacional y a las elecciones que están por venir en cualquier momento. ¿Quiere decir que usted en este programa de alguna manera le está diciendo a los venezolanos que está lanzando su candidatura o su propuesta con aspiraciones de ir como diputado a la Asamblea? 2 cosas, Eduardo. Primero, en efecto, vale la pena luchar contra el monopolio de la política. Los monopolios son detestables, son dañinos para la vida humana, pero no solamente los monopolios en la producción o los monopolios en la distribución, también los monopolios en las decisiones públicas son dramáticos para los pueblos, excluyen a las mayorías, generan vicios, ponen a toda la sociedad en función de un interés privado. Los monopolios en las políticas, llámense regímenes dictatoriales, personalistas o llámense cúpulas, élites, cogollos, le hacen daño a la sociedad. En este momento en Venezuela tenemos 3, 4 personas del lado, digamos, de quienes estamos descontentos con la manera como se conduce el país, que han asumido las acciones, se han tomado para sí una especie de derecho que nadie ha escrito ni nadie ha aprobado para ellos decidir en nombre del país descontento. 3, 4 personas y han hecho un mercadeo muy astuto de la palabra unidad, porque son 4 personas
y le hacen sentir a millones que son la unidad. Y del otro lado, 3, 4 militares que rodean al presidente Maduro, bueno, están convirtiéndose como usurpadores, en albaceas del pensamiento y la acción de Chávez. Es decir, algo que deberían discutir centenares de miles de simpatizantes del expresidente Chávez, 3, 4 personas lo toman para sí. Entonces el país está en manos de 8 personas, 2 pequeños anillos, 2 pequeños cogollos. No es nada personal, es que eso le hace daño a Venezuela. Eso nos impide conocer el parecer de centenares de miles de personas, nos impide debatir, nos impide recrear mejores soluciones para el país. Por eso yo creo en la participación. Democracia no es monopolio de las decisiones. Democracia no es excluir a la gente, por más que todo eso venga envuelto en un celofán y en un lacito muy, muy bonito que se llame unidad. Eso es una falsificación del término unidad. Unidad es agregar, unidad es sumar, unidad se construye consumando, se construye multiplicando. Yo me considero, y es una respuesta en primera persona porque es lo que me has planteado, yo me considero un multiplicador. Yo ando promoviendo que la gente participe en la elección a la Asamblea Nacional, que la gente consulte a sus vecinos, que la gente escoja a sus representantes, que la gente se involucre, no que la gente de manera pasiva espere que alguien allá en Caracas le diga, mire, su candidato por allá en Araure o su candidato en Viruaca va a ser fulano de tal. Fermín, pero con esa descripción que acaba de hacer, ¿qué ánimo le está llevando usted a quien ve este programa para que participe? Bueno, en estos términos que usted ha descrito, yo le digo, ¿qué lugar queda entonces para ese tipo de participación? Yo prefiero decir la verdad. La verdad es que yo percibo hoy día percibo una gran apatía. Percibo un gran desinterés en esta elección de la Asamblea Nacional. Entonces eso no hay que taparlo, eso hay que descubrirlo, como el nombre de este programa, El Descubierto. Hay que poner en evidencia esa apatía, y esa apatía es alimentada porque la gente está fuera de la discusión. Pero si usted involucra a la gente de Casanay, a la gente de Mirimire y a la gente de Betijoque, y usted le dice a la gente de Petare, de los Cerros de Caracas, que en sus manos está la decisión, que nombren ustedes a los responsables, yo creo que eso es la cura contra esa carencia de la apatía y de la abstención. Si aquí hay abstención, se va a reproducir esa Asamblea Nacional, que creo que no le hace ningún servicio al país. Y por otra parte, yo no estoy de candidato. Yo no soy candidato a la Asamblea Nacional, no estoy de candidato a diputado. Muchas gentes me han honrado planteándome, vengo de mi estado de Barinas, donde un grupo amplísimo de dirigentes me hizo ese planteamiento, me lo han hecho también en Aragua y en Vargas. Para mí es un honor inmenso, pero yo creo que no es un diputado ni 2 los que hacen falta, ni 5 ni 10. Por allí escuché un lema que decía, estamos escogiendo los mejores diputados. Pero ¿y quién define el término mejor? Estamos escogiendo los diputados más convenientes, pero ¿más convenientes para quién? De tal manera que en este caso es imprescindible, Eduardo, y tú eres abogado, déjame, aunque eres un gran comunicador también, pero yo quiero aquí hacer una diferencia con los alcaldes y los gobernadores. Cuando usted escoge un alcalde, usted escoge al gerente de los servicios públicos, recolección de desechos, alumbrado, terminal de pasajeros, etcétera. Cuando usted escoge un gobernador o vota un gobernador, usted escoge al gerente o al responsable del desarrollo regional. Tanto el gobernador como el alcalde tienen que rendirnos cuentas, pero ellos no son nuestros representantes, porque la función específica de cada uno de ellos es del uno el desarrollo regional y del otro gerenciar los servicios públicos. Pero cuando usted vota, Eduardo, un diputado o una diputada, ese señor o esa señora no tienen presupuesto, no tienen oficina, no tienen personal, ni tienen por qué tenerlo, no tienen financiamiento para desarrollar programas, no, porque su única tarea es representar a los vecinos, representar a sus municipios o a sus circuitos, que son grupos de municipios. Entonces, ¿cómo es eso que los representantes de usted allá en su estado, allá en su circuito, se lo va a escoger alguien desde Caracas? Eso es un acto de usurpación. Por eso yo promuevo la participación, la democracia, las consultas a los ciudadanos. Esta semana siguiente, por cierto, los amigos de la Mesa de la Unidad Democrática de la MUD han programado consultas en unos 35 circuitos. Eso es una buena noticia. Pero son 89 circuitos y en los restantes. Y son 23 listas o entidades federales. Fermín, yo quiero que en la próxima parte, por favor, para que no quede incompleto el análisis en este primer adelanto de Al Descubierto,
Porque además esta explicación, amigos televidentes, la están escuchando de quien fue el primer alcalde de Caracas. Me decías que prácticamente te tocó organizar, estructurar el concepto y la operación de esa nueva figura institucional. Y leo en ti la necesidad de que el país, que cada quien pensando lo que piense, no desaproveche la oportunidad de participar en unas elecciones a las que les concedes tanta importancia. Bueno, al regreso, ¿cómo evitar la apatía, el ausentismo, el desinterés en estas elecciones? Si es posible la tarjeta única, si es posible que haya candidaturas independientes de aquellos que no se sintieron en la posibilidad de ser medidos en unas primarias según el circuito. Regresaremos con el sociólogo, el profesor universitario, lo dice siempre con mucho orgullo, activísimo y dirigente político, Claudio Eloy Fermín Maldonado. Claudio Fermín, ya están todas las cartas sobre la mesa, sin ningún tipo de reverso. ¿Qué puede pasar todavía en la definición de las candidaturas de la oposición, por llamarlo de alguna manera? Bueno, en primer lugar, mi percepción es que este es un proceso todavía muy joven. Las elecciones van a ser hacia el mes de diciembre, cuando temprano, hacia diciembre. Y estamos haciendo este programa el mes de mayo. Es decir, que nos queda todavía junio, julio, agosto, septiembre. Pero en enero tienes que instalarse la nueva asamblea, ¿no? Bueno, ese es el deber ser. Así debería ser. Pero la verdad es que estas elecciones van a ser cuando temprano, en diciembre. Esa es mi fecha estimada. Es decir, que queda mucho tiempo. Hay mucho tiempo para que los vecinos, para que los trabajadores de los sindicatos, para que los profesionales agremiados, para que los académicos, los productores agropecuarios, yo insisto, ¿cómo puede un país donde 17 estados viven de la agricultura no tener en la asamblea ningún representante? ¿Cómo puede un país petrolero no tener expertos petroleros en la asamblea? ¿Cómo puede un país que tiene millones de jóvenes en las universidades no tener universitarios, rectores, decanos, gente icónica en la asamblea? Los políticos, yo tengo una gran valoración por la política. Creo que la política es un arte fundamental cuando se hace con probidad, pero los políticos no podemos secuestrar la representación nacional. Si uno consulta a los ciudadanos, y si lo hace gradual, periódicamente, el mismo país se va a ir educando en que puede escoger sus representantes. Si uno no les consulta y más bien va congelando esa relación, el país se va acostumbrando a lo contrario, que tiene que esperar que le indiquen quiénes son sus representantes, quiénes son los que decretan las leyes. Ese es un esquema, insisto, equivocado. Fermín. De tal manera que la polarización, que tenemos una polarización, un gran sector del país que está descontento, otro sector muy organizado que respalda al gobierno, esos son realidades topográficas de las simpatías políticas, pero esas realidades topográficas o esos grandes agregados, simpatizantes, no simpatizantes, no pueden enmascarar, no pueden sepultar la necesidad que tienen las comunidades de tener una representación. Por eso yo sigo siendo partidario de las consultas a los ciudadanos. Creo que esa es la manera de incentivar. Si una gente no se interesa, si una gente no sabe para qué es la asamblea, si una gente no ha escuchado un debate en su comunidad sobre diferentes candidatos, usted qué ofrece, qué ley quiere, qué va a plantear, yo al menos creo que es urgente, por ejemplo, decretar un conjunto de leyes que reviertan estas leyes que tienen asfixiada la economía. Es urgente decretar un conjunto de leyes que acaben con este estado de impunidad. Aquí no se desarma a la población. Aquí el AMPA tomó Fermín, el camino. Pero fíjate, antes de llegar a ese punto, sí, precisamente quiero tocar lo siguiente. En gran medida el éxito de la participación en las primarias va a depender de la manera en que la gente le encuentre utilidad y sentido sí, señor, al efecto de su voto. La gente está evaluando hoy para qué sirve la Asamblea Nacional, de qué manera influye en su vida, de qué manera se siente representada en esa institución. Entonces, el chavismo dice, señores, para que la revolución subsista es importante que tengamos aquí mayoría. La oposición le dice, señores, para que esto cambie es importante que tengamos no solamente una mayoría, una gran mayoría. Incluso
Hay gente que dice, le quedan tanto al gobierno y le da una importancia determinada a lo que pase en ese resultado. Hay que hablarle claro al país. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar el efecto de lo que pase en esas elecciones en el Parlamento según sea el resultado? Con franqueza. Mire, después cuando ocurran las elecciones parlamentarias, ni Maduro va a ser más presidente, ni la oposición o los descontentos vamos a salir de Maduro. Eso no es verdad, eso no es lo que se va a discutir allí. Allí se está discutiendo, bajo el esquema actual, se está discutiendo una correlación política. ¿Quién tiene más poder? ¿O tiene más poder el gobierno o tienen más poder los grupos organizados de oposición? Eso es lo que se está discutiendo, pero eso es un debate insuficiente. Porque ¿cuándo será el día que vamos a discutir que los sucrenses o que los cojedeños o que los trujillanos, que son pueblos preteridos, olvidados, que están en desventaja con otras regiones del país, ¿cuándo será el día que vamos a tener representantes de ellos en la Asamblea Nacional? Que la gente sepa, oye, este es mi diputado. Que la gente diga, ese es el diputado del Estado Sucre, ese es el diputado del Estado Cojedes, ese es el diputado del Estado Barinas, y no que la gente diga, ese es el diputado de tal partido o de tal otro, que no tiene nada de inmoral ni de malo. Pero fíjese que esa sola retórica nos indica la desnaturalización del Parlamento. En la época cuando el Parlamento sustituyó a las dictaduras, tenía un sentido histórico y tenía un sentido hermoso de esperanza colectiva que la gente dijese, soy el diputado de COPEI, de URD, del Partido Comunista o de AD, porque simplemente identificarse con un partido era la antidictadura, era abrir caminos a la democracia. Pero estando ya en un proceso democrático, lo que tiene sentido es que el diputado se sienta representante de su región, o yo soy el diputado de los petroleros, o soy el diputado de los trabajadores, o soy el diputado de los universitarios. Eso no quiere decir que no se tenga una afiliación política. Yo aspiraría entonces a una Asamblea Nacional con representación de los sectores y con lealtades hacia los estados. Ahora, ¿cómo se crean las lealtades hacia los estados? Cuando son los vecinos de los estados y de los municipios los que te postulan de diputado. Mientras el que postule sea un cogollo, tu lealtad es hacia el cogollo, no hacia las bases. Mire, la cosa más perniciosa que han generado los cogollos en Venezuela es que absorbieron a los dirigentes de los diferentes partidos, sindicatos, gremios, que estaban dedicados a trabajar en las comunidades, a crear lealtades con los vecinos. Dejaron de mirar hacia abajo porque se dieron cuenta que allí no estaban las postulaciones. Comenzaron a mirar hacia arriba, que era donde los postulaban y les daban la firma para que se inscribieran de concejales, diputados o candidatos a lo que fuere. Esa separación de los dirigentes de las comunidades se le debe al efecto de absorción de los cogollos. Eso le hace daño a Venezuela. Y los partidos políticos, lo que estoy diciendo no es contra los partidos. Yo creo en los partidos y en los sindicatos y en las asociaciones de productores y en los centros de estudiantes. Yo creo en el espíritu gregario del hombre. Yo no creo en el líder mesiánico que se comunica directamente con las masas. Pero los partidos se podrían fortalecer si muestran a sus líderes, si discuten sus ofertas programáticas, si hacen alianzas entre ellos, si debaten y debaten. Esto no va contra los partidos, esto va contra los cogollos. Los partidos son las gentes, los partidos son las ideas, los partidos son las comunidades organizadas, pero no el monopolio de las decisiones políticas. Eso es dañino para Venezuela y hay que combatirlo. Claudio Fermín, constituyente del año 99, profesor de cambios políticos en el siglo XX. Al regreso, vamos por favor al momento actual. ¿Cuáles son los verdaderos problemas, las prioridades? ¿De qué manera se están atendiendo, asumiéndonos como iguales pasajeros dentro de un mismo barco que está en una tormenta? ¿Acaso Venezuela, es una pregunta que hago, se está convirtiendo en un país de emigrantes? ¿Acaso hay jóvenes que deciden ir a probar suerte en otro lugar? Profesores, profesionales, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos está pasando? Claudio Fermín, hoy al descubierto. Claudio Fermín, en una misma persona, un dirigente político, un profesor universitario y un sociólogo. Análisis de este momento. Se está yendo mucha gente. ¿Qué está pasando con los jóvenes, con los formadores de profesionales? ¿Cómo estamos viendo el futuro? ¿Qué hay que atender? Y por supuesto saber si lo estamos atendiendo. Desde el punto de vista sociológico,
Lo que voy a decir, por supuesto, es un acto de arbitrariedad, porque estoy escogiendo por mi propia decisión de 10.000 problemas, de miles de hechos, estoy aislando uno para poder responder todo esto en 4 minutos. Pero no es el único problema. Pero el problema sociológico más grave que contiene muchos otros y que estamos viviendo en Venezuela es la segregación. La segregación es algo terrible, o para decirlo coloquialmente, cada oveja con su pareja. Los adecos andan con adecos, los chavistas con chavistas, los de Primero Justicia con Primero Justicia, los empresarios con empresarios, los deportistas con deportistas, los inmigrantes con inmigrantes. Esa segregación destruye una nación. Por eso es que el país necesita, entre otras razones, por esto el país necesita lapidar, acabar con esta polarización que de manera artificial le hace creer a los venezolanos que hay solo 2 tipos de venezolanos y que además lo correcto es que vivamos aislados y que no tengamos ningún tipo de comunicación. Y que si llegamos a tener algún tipo de vínculo somos unos traidores, somos unos tales por cuales. Es decir, somos despreciados en nuestro propio grupo si llegamos a tener vínculo con el otro. Venezuela no puede seguir segregándose, Eduardo. Necesitamos una nueva conducción que recupere la patria, que reconstruya la noción de nación. El segundo problema gravísimo es el económico, muy grave. En Venezuela no estamos produciendo casi nada. Estamos a merced de la importación. Pero no hay dólares para importar. Es decir, se trancó el juego. No producimos nada y tampoco podemos comprar porque no hay dólares. Entonces, el Estado venezolano no puede seguir creando esta mentira de hacerle creer a la gente que el Estado fuerte es el Estado dueño de todo. No, el Estado fuerte es aquel Estado que las cosas que asume las hace con excelencia. Los mejores hospitales, las mejores escuelas, la mejor seguridad para todos, la mejor infraestructura, la mejor protección del ambiente. Ese es un Estado fuerte, pero un Estado que hace de todo y todo lo hace mal. Un Estado que nacionaliza fábricas de aceite y no hay aceite, que nacionaliza cementeras y no hay cemento, que nacionaliza fábricas de café, industria de café y no hay café. Entonces, este concepto del Estado tiene que ser revertido, porque de lo contrario vamos a seguir con la economía estancada. El tercer problema grave es el de la inseguridad, la vida. 26.000 homicidios el año pasado, 25.000 homicidios el año antepasado. Se ha creado y ha ido pasando casi que de manera imperceptible, la gente no se percata. Hay un Estado en Venezuela no de derecho, hay un Estado de impunidad. De impunidad. Lo último que ha hecho el gobierno es decretar unas zonas llamadas zonas de paz. ¿Tú te acuerdas de aquellas zonas de despeje que decretaron los colombianos cuando lo del Caguán? El despeje, es decir, los militares no se podían meter aquí para que la guerrilla se refrescase. Esas zonas de despeje es lo que se ha decretado aquí con el AMPA. Hay zonas de despeje que sirven de refugio donde hay sicarios, traficantes, asesinos. Y ese estado de impunidad se complementa con una población armada que nadie desarma, con unos tribunales donde hay una impunidad casi absoluta, con una relación pervertida, donde algunos usurpan el nombre de colectivo, que es un nombre hermoso de gente que trabaja con la cultura, con la comunidad, con el deporte, usurpan ese nombre simplemente para hacer grupos paramilitares armados, donde no entra nadie sino ellos. Entonces, ese estado de impunidad no puede continuar esa situación de la economía y no puede continuar la segregación. Y la mayor prueba de que todo esto está bastante cercano a la verdad es que así como tú sigues luchando con tu prédica, como algunos seguimos poniendo nuestro granito de arena con nuestras convicciones y nuestra prédica, lo más grave es que hay venezolanos que se cansaron de luchar. Tiraron la toalla y dijeron, no, me voy porque no hay nada que buscar aquí. Eso es lo más doloroso, cómo se están desintegrando las familias venezolanas, cómo hay gente que va a la aventura de la vida porque siente que en su país tiene poca opción. Fermín, lamento decirte que se agotó el tiempo, pero a propósito de esto último que acabas de decir, un mensaje de 1 minuto para el que se queda, porque no se puede ir aún queriendo o porque sencillamente aún pudiéndose ir dice, yo sigo en Venezuela. ¿Qué razones hay para mantenerse aquí en el país? ¿Y qué palabra de aliento le puedes dar? Bueno, en primer lugar, este es nuestro único patrimonio. No es que los venezolanos vamos ahora a desarrollar la tesis, una tesis de ermitaños, que no queremos que nuestros hijos conozcan el mundo, que no queremos... No, esa no es la tesis, porque el mundo va
en otro sentido. El mundo va hacia un mundo más pequeño, más comunicado, más intenso, de mejor vecindad, pero este es nuestro único patrimonio. Ahora, lo que no es posible es revertir la crisis económica, asegurar el derecho a la vida, acabar con estas masacres. Lo que no es posible es mejorar la calidad de vida con los conductores peor formados. Venezuela necesita de talentos. El talento no es una frase clasista. El talento no es una frase excluyente, no. El talento es lo que requerimos todos los ciudadanos para apoyar al otro y para dejarnos ayudar. Pero ¿cómo es posible que las decisiones más difíciles, las más difíciles, son conducir a todo el colectivo y tomar decisiones que beneficien a toda la sociedad? ¿Cómo puede estar eso en manos de la gente menos formada? Ese disparate no puede continuar. Gracias por tu presencia al descubierto en Venevisión y que volvamos a conversar prontamente. Mucho gusto, con muchísimo gusto. Ha sido Claudio Fermín, sociólogo, dirigente político, profesor universitario, hoy al descubierto. A ustedes, como siempre, nuestra gratitud y el deseo porque tengan una gran semana.